22. Se tiene un balón de látex inflado con gas y sumergido en un líquido. Miren qué lindo, ¿no? Un globo. Lo inflé con gas o con, no sé, o con aire, con gas, dice. Sumergido en un líquido. Al soltar el balón, se observa todo lo siguiente excepto. O sea que vamos a hacer una validación acá del tipo verdadero, falso, verdadero. Vamos a hacer una validación para después marcar, pero supuestamente se cumple todo excepto, así que hay una sola falsa y todas las demás serían verdaderas. Tenemos que marcar cuál es la falsa. Bueno, vamos a empezar a leer. Ahí tenemos al globo. El balón asciende porque el empuje que recibe es mayor que su peso en el vacío. Hay que comparar el empuje que recibe con el peso. Ah, sí, está bien. Que el peso en el vacío. Sí, sí, está bien. El peso en el vacío. Sí, es correcto esa. Esa es correcta, ¿o no? Esto de peso en el vacío, bueno, ya es ponerse muy, digamos, muy exquisito, ¿no? Cuando uno se pesa, incluso vos decís, yo quiero pesar, me voy a una balanza, me peso en una balanza, en mi casa, en una farmacia, en donde sea. Ahí también actúa el principio de Arquímedes, porque, porque uno está dentro de una masa fluida gaseosa que es la atmósfera. Entonces uno está desalojando un volumen igual al volumen del cuerpo de uno, está desalojando un volumen igual a eso de aire que estaría ahí si uno no existiera, ¿o no? Entonces es evidente que también está el peso en el vacío de uno, que debería ser el peso que a uno le importe, menos el empuje. Pero te ubicás que el peso, el empuje, en el caso de la atmósfera, tiene aproximadamente 1 kilogramo, creo que así, 1 kilogramo de aire a presión atmosférica normal por cada metro cúbico. Y no sé cuánto es el volumen de una persona, pero el volumen de una persona es menos que 1 metro cúbico. Bueno, imagínate, 1 metro cúbico es una urna de 1 metro por 1 metro por 1 metro de alto, un cubo de 1 metro de arista, digamos, ahí caben varias personas, ahí, contorsionistas, ahí, los contorsionistas se meten en una cajita así, ¿o no? Entonces el volumen de una persona es pequeño. A lo mejor estamos recibiendo de parte del aire, de la atmósfera, al estar, como estamos, sumergidos en el seno de una masa gaseosa como es la atmósfera, estamos recibiendo un empuje de abajo hacia arriba de 120 gramos, pongámosle, por ejemplo. Entonces ya nuestro peso no, nuestro peso al pesarnos en la farmacia o en la casa, lo que sea, no es el peso real, sino el peso aparente. O sea, la diferencia entre lo que pesaríamos en el vacío menos el empuje de abajo hacia arriba de la atmósfera. Ya está, punto. Dejémoslo porque quería puntualizarlo, porque acá está comparando el empuje del cuerpo con el peso en el vacío. ¿Eso es correcto o no? Es correcto. Pensaba que no, pero sí, es súper correcto. Súper correcto. Con el peso en el vacío. Bueno, le está ganando el peso en el vacío. Entonces, el empuje, y le está ganando por mucho, porque es un balón de látex, y los globos, por más que, por supuesto que tienen aire a mucha presión, mayor que la del agua, todo lo que querá, mayor presión, pero al final es un gas y su peso específico es mucho menor, ¿no? Entonces el empuje, al estar totalmente sumergido, le va a estar ganando siempre. Por eso al peso en el vacío, al peso del cuerpo, para más dato y mayor precisión, al peso en el vacío. Entonces el balón asciende porque el empuje que recibe es mayor que su peso en el vacío. Verdadero. Verdadero. Acá hay una fuerza neta que va para arriba, la resultante de las dos, peso aparente, perdón. Sí, negativo al peso aparente, pues P menos E, el peso aparente. Negativo el peso aparente va para arriba y ahí está bien. Vamos a la segunda. A mayor profundidad, la segunda afirmación B, a mayor profundidad, menor volumen del balón. ¿Verdadero o falso? Bueno, ya lo deschavé ahí, ¿o no? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué a mayor profundidad tiene menor volumen el balón? Porque esto lo explicamos la clase pasada. La Porque tensión, hay más presión claro, y es gas. claro, Entonces la presión no claro, claro. contrae. Hay más presión afuera. Recuerden que bueno, acá no hay tensión superficial, pero está el concepto de la goma del látex, que hace a veces la fuerza contractiva de la tensión superficial, la fuerza elástica de la goma de látex que tiene el balón. Bueno, el volumen de un globo inflado siempre depende de la presión de afuera. Cuando lo metés más adentro, lo tenés que meter de prepo, porque el globo se quiere ir para arriba, ¿o no? Pero si lo agarrás con la mano y lo metés y lo metés y lo metés, mientras más abajo lo mandás al globo, lo que va a pasar es que el globo se va a ir achicando porque la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Eso lo hemos visto, cada 10 metros es una atmósfera,
Por eso hice el recipiente que me diera espacio para dibujarlo bastante más profundo. Acá hay una presión en el punto B, hay una presión mucho mayor que en el punto a nivel presión hidrostática, peso específico del líquido por altura. Entonces, al ser mayor la presión de afuera, eso lo va a presurizar más al gas de adentro, porque al comprimirlo a ese gas de adentro, va a aumentar la presión de adentro. Y bueno, no sé, va a llegar al equilibrio, pero es fácil ver esto. Entonces, eso está bien. C. El empuje que recibe el balón varía a medida que se acerca a la superficie. ¿Verdadero o falso? Varía. Bien. El empuje que recibe el balón varía a medida que se acerca a la superficie. O sea, a medida que se va para arriba y se acerca a la superficie libre, a la superficie de arriba. Varía. ¿Qué dice el teorema, el principio de Arquímedes que acabamos de demostrar? El empuje es igual al peso específico del líquido. Bueno, eso no hay problema, es el mismo el peso específico del líquido. Por el volumen del líquido desalojado. ¿A dónde te desaloja más volumen? Acá tenés un volumen de líquido desalojado, grande. Tenés un empuje grande. ¿Ves que E depende de BLD? A mayor volumen de líquido desalojado, porque el cuerpo tiene más volumen, mayor empuje. Entonces acá, que hay menor volumen de líquido, ¿ves que este cuerpo está desalojando menos volumen de líquido o no? Hay menor empuje. Lo mismo será mayor que el peso, no importa, pero hay menor empuje o no. Entonces acá tenés un empuje menor. El empuje es mucho mayor al peso. Y acá es mayor, pero no tanto. El peso siempre va a perder ahí. La cosa es que el peso, hay una diferencia de órdenes de magnitud, digamos. El peso es el mismo. Entonces, el empuje en B es menor que el empuje en A. ¿Por qué? Porque el volumen del globo es menor en B. Se va achicando el globo por la mayor presión, ¿o no? Y entonces va disminuyendo el volumen de líquido desalojado y va disminuyendo el empuje. Entonces, la C que acabamos de hacer recién es correcta. El empuje que recibe el balón varía a medida que se acerca a la superficie. D, vamos a seguir leyendo, ¿o no? Entonces, habíamos dicho que la A era correcta, que la B era correcta, que la C era correcta. El empuje que recibe el balón varía a medida que se acerca a la superficie. Ya lo discutimos. D, mientras mayor sea la profundidad, mayor será la variación del empuje al subir a la superficie. Mientras mayor sea la profundidad, mayor será la variación de empuje. Bueno, porque por lo que dijimos recién, o sea, si vas a meter al globo 1 metro debajo del agua, y bueno, el volumen que tiene cuando está sobre la superficie ya emergido es un determinado volumen. Si lo metés 1 metro nada más y lo soltás, no va a variar tanto el volumen. Pero si lo metés a 100 metros debajo del agua, mientras mayor sea la profundidad donde lo metés, mayor va a ser la variación del empuje, porque mayor va a ser la variación del volumen. Si lo metés muy adentro, lo metés muy adentro, se va a hacer muy chiquitito bien adentro. Entonces, entre que está bien adentro y lo sacás a la superficie, va a haber una gran variación de volumen y por lo tanto una gran variación de empuje. Entonces, mientras mayor sea la profundidad, mayor es la variación de empuje cuando suba en todos los casos hasta la superficie. Subiendo de 1 metro a la superficie varía poco el empuje. Subiendo de 10 metros a la superficie varía más el empuje, etc. Y la falsa va a ser la E. Si no se toma en cuenta el rozamiento, el balón ascenderá con MRU. Esa es la falsa. Y es la que hay que marcar, porque dice que se cumple todo excepto. Se cumple todo excepto, y esa es la que hay que marcar. Ahora lo vamos a demostrar bien. ¿Por qué digo que no va a ascender con MRU? ¿Por qué dice que es falso que va a ascender con MRU? Acá hay un vector, un empuje grande, y acá hay un empuje chico. Y el peso es muy chico en los dos casos. Bueno, ahí están los dos fuerzas aplicadas al centro del cuerpo. El peso es muy chiquito, mínimo, en todos los casos. Y es igual, los pesos son iguales. No cambia el peso. Lo que cambian son los empujes. Entonces, acá tengo el empuje EA, habíamos dicho antes. Acá tengo el empuje EB. Este es el punto A, este es el punto B. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué movimiento va a tener acá cuando suba? Veamos. Prescindiendo del rozamiento que va a existir, porque es un roce viscoso que va a existir, si no se toma en cuenta, o sea, prescindiendo del rozamiento, podríamos decir que la resultante va a ser la diferencia entre las dos, ¿o no? Entonces vamos a graficar las resultantes acá, en verde. Vamos a graficar las resultantes. Vamos a hacerlo un poquito afuera. Acá va a haber una resultante pequeña y acá va a haber una resultante más grande. Pero siempre va a ser para arriba, digamos. Esta es la resultante en el punto A
esta es la resultante en el punto B. Va a moverse con un MRU, va a moverse con un MRV o va a moverse con otro movimiento. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Lo suelto en B y va a ascender con movimiento MRU, con MRV o con otro. Con MRV. Mal, con otro, con otro. ¿Por qué? Miren, para subir con un empecemos a desmentir esta de acá, que me dice que va con MRU y no va con MRU. Para ir con MRU, en el MRU tengo que la velocidad es constante. Ya sabemos eso. Por lo tanto, la aceleración, que es igual a la variación de la velocidad, en el intervalo de tiempo es 0, porque no varía la velocidad. Ya sabemos eso. La resultante tiene que ser igual a masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración. Y por lo tanto, otra vez, sin considerar el rozamiento, para ir en MRU, subiendo en MRU, tendría que tener una aceleración de 0 y por lo tanto una resultante de 0. Y eso no pasa. Eso tendría que pasar si el cuerpo está en una flotación a 2 aguas o flotación indiferente. Un cuerpo del mismo peso específico, ese objeto de plástico con el cobre, con las vueltitas de cobre, qué sé yo, el experimento, si lo metieran, lo dejaran en el fondo del recipiente, o sea, lo agarraran en el fondo del recipiente y lo impulsara con una pequeña velocidad para arriba y lo soltara, subiría con velocidad constante, porque está en un estado de flotación indiferente, resultante 0, aceleración 0, velocidad constante, MRU. Eso no pasa. Pero un MRV tampoco tiene, porque para tener un MRV necesitaría tener una aceleración constante, porque lo que caracteriza al MRV es la aceleración constante. Y para tener una aceleración constante, debiera tener una resultante constante. Y tampoco eso lo tiene, porque fíjense, acá hay una pequeña resultante y acá hay una gran resultante. No hay una resultante constante, no hay. Entonces, ni siquiera va a tener un MRV, va a tener un movimiento variado, no sé de qué manera, ¿o no? Y además, a medida que vaya más rápido, va a tener más fuerza de roce viscoso. Bueno, eso la juega en contra, eso le podría jugar en contra porque RA crece, pero la fuerza de rozamiento viscoso por movimiento con velocidad crece. Bueno, no importa eso, pero no me voy a meter. Pero ni siquiera va a tener un movimiento uniformemente variado, porque a medida que suba, cada vez la resultante va a ser mayor, o sea que tendería a ir más rápido todavía. O sea que iría más despacio al principio, iría acelerando así como, pero no uniformemente. Miren todo lo que he deducido de eso. Si en vez de un gas fuera sólido, al empuje le pasa lo mismo que estuvimos hablando. No, no le pasa lo mismo. Porque si vos tuvieras, por ejemplo, un submarino no es un globo inflado. Un submarino tiene un casco rígido de acero y por lo tanto tiene un volumen constante. Un volumen constante. Vos lo podés tener en el lecho de la plataforma continental, supongamos no en el fondo del océano porque ahí revienta, pero a 200 metros de profundidad, posado en la plataforma continental, por ejemplo, ¿no? Y tiene un volumen determinado y a medida que sube el volumen es constante, entonces el empuje es constante. Lo que se hace es variar el peso del submarino sacando agua al exterior, justo eso no lo pude explicar recién. No, porque si el cuerpo fuera sólido, ¿cierto? Un rígido ideal, no modificaría su volumen a medida que está más abajo. O sea, si al sólido vos lo metés más abajo y más abajo, una placa de tergopol, por ejemplo, si vos la vas, que normalmente flotaría sobre la superficie libre del líquido, si la metés de prepo y la vas sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo, no se va a contraer, porque si bien va a estar a mayor presión, se la aguanta la presión en los sólidos, en general, a menos que sea una presión muy grande que se destruya, ¿no? Si es muy grande la presión, vieron el submarino, el Ara San Juan, lo encontraron a 900 y pico de metros de profundidad, bueno, a esa profundidad no aguanta, el hierro no aguanta, se rompe y entra se deforma primero, y después se termina colapsando y entra el agua y se deja de deformar, pero se rompe la estructura. Entonces, no pasaría. ¿Sí? O sea, si vos tuvieras un ladrillo, digamos, un objeto, supongamos que hago lo siguiente, acá, y ya dejamos este problema. Si vos tuvieras un objeto cualquiera, ¿o no? Metido en el líquido, rígido, sólido, rígido,
que no se modificara su volumen por esta fuerza de la presión. Recuerden que los rígidos, los sólidos indeformables, son sólidos que vos le podés aplicar fuerza tratando de comprimirlo o disminuir su volumen y no lo lográs, no lo lográs. Entonces el cuerpo tendría su mismo volumen en cualquier punto. Si lo dejás en el fondo del recipiente o lo dejás acá arriba a punto de emerger, tendría exactamente el mismo volumen el cuerpo. Entonces el empuje, miren qué interesante esto, ¿no? Voy a tratar de dibujar otro cuerpo, un cuerpo igual. Si vos ese cuerpo rígido, supongamos que más pesado que el agua, no importa, lo dejás en el fondo del recipiente o lo sumergís completamente, pero ahí nomás, un cachitito, pero completamente sumergido, el empuje de abajo hacia arriba que sufra va a ser exactamente el mismo, porque el empuje, como acabamos de ver recién, es igual al peso del líquido desalojado y por lo tanto sería el mismo, exactamente el mismo. El empuje sería exactamente el mismo. Entonces acá tendríamos un empuje A, digamos, y acá tendríamos un empuje B que sería exactamente el mismo, porque estaríamos considerando lo que acabamos de demostrar, que el empuje es igual al peso específico del líquido, que es el mismo, porque el líquido es incompresible y el líquido más abajo, a 10 metros de profundidad, o 100 metros, o 1000 metros, lo que sea, tiene el mismo peso por unidad de volumen, porque es incompresible el líquido. Entonces, el mismo peso específico del líquido, el líquido en A y el líquido en B, el mismo peso específico, y el mismo volumen del cuerpo, o volumen del líquido desalojado, porque el líquido del cuerpo también es un rígido ideal, el mismo volumen del líquido desplazado, significarían el mismo empuje. Y ahí sí, si el cuerpo fuera más liviano que el agua, o sea, si, bueno, en este caso, si el cuerpo tuviera un pequeño peso, vamos a hacer un cuerpo de un trozo de madera o un pequeño de tergopol o algo así, ¿o no? Sólido, pero de menor peso específico que el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Ahí sí ocurriría lo siguiente, el peso es el mismo, abajo arriba el peso es el mismo, y el empuje también es el mismo, porque el volumen del líquido desalojado es el mismo, porque el cuerpo ni se comprimió ni se expandió al irse para arriba, ¿cierto? Entonces ahí la resultante sería constante y si no mediaran la fuerza de rozamiento, no consideráramos la fuerza de rozamiento, resultante constante daría aceleración constante y subiría con un MRV. Ni siquiera ahí subiría con un MRU, subiría con un MRV. Y lo interesante de esto es que el empuje no depende de la profundidad a lo que está metido el cuerpo. ¿Ven? El empuje no depende, porque el empuje podría depender si la profundidad hiciera variar el volumen del cuerpo. ¿Por qué el volumen del cuerpo? Lo que podría hacer variar al empuje. El volumen del líquido desalojado o volumen del cuerpo es lo que podría hacer variar al empuje. No variando BLD, no varía el empuje. Eso es algo interesante.